Bueno, ahora vamos a comenzar con el grupo 3. Vamos a ver la cultura chachapoya realizada por la compañera Sabrina Bartolino. La cultura chachapoya es una cultura que se desarrolla en el Perú, pero del lado del Amazonas. ¿No es cierto? Acá vemos la organización política, son reinos autónomos controlados por poderosos curacas. Que únicamente se unían entre sí para responder militarmente cuando tenían problemas con otras culturas extrañas. Curaca, ¿no es cierto?, no es el nombre real de esas autoridades, pero que después ya vamos a encontrar en Sudamérica un montón de culturas donde a los jefes se los llama curaca porque es la palabra quechua, o sea, a los incas, a los jefes de sus aylú, le llamaban curacas. En cuanto a la organización social, era parcialidad o curacazgo, o sea, esto que hablamos de reinos autónomos, donde está el Yacta, que es un grupo de aylús, y los aylús son pequeñas aldeas autosuficientes. Estos aylús en tiempo de paz eran gobernados por un consejo de ancianos, y en tiempo de guerra había como un capitán, que esto es también es una palabra como tomada, porque en realidad era como el guerrero más valioso, el que era mejor considerado, tomaba el liderazgo del AELU en tiempo de guerra. En cuanto a la organización económica, ¿no es cierto?, se realizaba la agricultura, el pastoreo y la caza y recolección, que esto no es menor de importancia porque estamos en la zona amazónica, o sea que hay mucha recolección y mucha caza y fácil, o sea que es un complemento importante de su economía. Y bueno, tienen una producción de cerámica y producción de textiles, que todo esto sirve también para el tema del comercio. En cuanto a la religión, no se conoce mucho debido a que después todo el territorio chachapoya es ocupado por los incas y después se pierde registro de la existencia de la cultura chachapoya hasta tal punto de que por mucho tiempo se buscó la ciudad de Vilcabamba, que era como el mito de la ciudad de Vilcabamba, que se decía que era la última ciudad de la resistencia inca a la conquista. Cuando se descubrió el Machu Picchu en 1911, se creía en principio que se había encontrado la famosa Vilcabamba, después se dieron cuenta de que no, y cuando se encontraron los Chachapoya, recién en los años 70, o sea, es muy reciente el descubrimiento y el estudio de esta cultura. También se creyó, porque también tiene edificaciones de piedra, si bien difiere de lo incaico, que es ortogonal, acá son circulares, también se cree que se había encontrado la mítica ciudad de Vilcabamba, y bueno, resulta que era los asentamientos de los Chachapoya. Por eso también no se conoce mucho de lo que es la religión de ellos, salvo por las representaciones. Ahora vamos a ver la cultura chimú, también el trabajo realizado también por la compañera Sabrina Bartolino. La cultura chimú también se encontraba en la costa norte de Perú, a la altura de la actual ciudad de Trujillo, más o menos,
el mismo territorio que ocupaba la cultura mochica y también la cultura lambaye, que están muy relacionadas las tres culturas. Es en la parte político-social, en realidad es una cultura muy particular, es una cultura postclásica, o sea que tiene una organización monárquica imperialista, o sea, ya tiene una aristocracia, no es un dominio desde lo teocrático, desde los sacerdotes, sino que tiene todo un gobierno político civil, no religioso, y una sociedad muy clasista y centralizada, a tal punto que todo está concentrado en su capital, que es la ciudad de Chan Chan. Acá vemos como los diferentes estratos sociales, ¿no es cierto? Y el nombre que tenían el emperador, el Siekich, las grandes curacas, los Laek, los militares o guerreros, Fixi, los comerciantes, Pixca, los jefes campesinos, Paraen, los Ailú, que son las pequeñas aldeas campesinas, y los Llanas, que son los esclavos. Esto en realidad a su vez tiene otra organización, porque recordemos que todo lo que es la costa del Perú es todo un territorio muy seco, que los únicos lugares donde se puede vivir son en los valles de los ríos que van desembocando en el mar. Entonces, el reino de Chimú parece ser que en realidad no era un reino estructurado como tal. Chimú o Chimor, de ahí deriva la palabra Chimú, sino que en realidad era una alianza, o sea que había estos emperadores, estos señoríos en cada uno de estos valles y que se habían aliado entre sí, y esa gran alianza la habían materializado en la ciudad de Chan Chan, porque la ciudad de Chan Chan es muy particular, porque tiene como complejos independientes, no es una ciudad donde todo está estructurado colectivamente, tiene complejos independientes entre sí y autosuficientes, porque cada uno de esos complejos tiene corrales, tiene templo, tiene prisión, tiene todo, cada uno, y está amurallado, separado del otro. O sea que parece ser que cada uno de esos señores con su corte están representadas en esta ciudad capital, Chan Chan, en uno de esos complejos. Era como la materialización de esa alianza. Y en esa capital, ¿no es cierto?, era también el centro del comercio que realizaba esta nobleza a partir de los productos de la agricultura que producían los campesinos en los distintos aylus, y aparte, ¿no es cierto?, de toda la producción artesanal, porque también es una zona que ya vamos a ver, de una producción de orfebrería y de cerámica que es increíble. En cuanto a la religión, eran politeístas, ¿no es cierto? Tenían divinidades que estaban relacionadas a los elementos naturales más importantes, como la luna, el mar, el sol, la tierra. Había un gran culto a los ancestros, como yo le decía, en todas las culturas hay un gran culto a los ancianos y también a los ancestros. O sea, los siguen venerando, y no solamente venerando, sino que les siguen consultando. Cada región de esta que estamos hablando, de estas franjas, tenía además
sus dioses particulares y sus particularidades en cuanto a la religión. Y otra cosa que me estoy olvidando, que acá no aparece, pero que es muy importante, esta es una cultura costera donde la pesca y todo lo que tiene que ver con el mar se ve presente en todo. Eran unos grandes navegantes que a través del mar llegaron a otras regiones, inclusive se cree que llegaron hasta Mesoamérica. La pesca y toda la recolección marina era algo fundamental en su economía, y pescaban con los caballitos de totora, que aún hoy se puede ver a la gente en el mismo lugar pescando de la misma forma. Y también mucho de su religión representaba eso que tenían todo el tiempo al lado suyo, a tal punto que ahí aparece el gran dios Nailap, que también tiene todo el mito de que se va hacia el mar. O sea, hay un montón de cosas relacionadas con el mar que está muy presente en todos los aspectos de su cultura. Bueno, ahora vamos a hablar de la cultura olmeca, que está hecho por la alumna de Cire Figueroa. Acá vemos, ¿no es cierto?, el tema de la religión, que habla de politeístas y dinásticas. Dinástica quiere decir porque justamente es una cultura teocrática, o sea que los sacerdotes son los mismos que gobiernan. Pero acá la religión, más que una enumeración de los dioses principales, acá atraviesa toda la vida de los olmecas. ¿Por qué? Porque los olmecas tienen un mito de que ellos son los hijos del jaguar, de que una mujer tuvo relación con un jaguar y tuvo un hijo que mezcla de jaguar y mujer, que ese es el pueblo olmeca. Eso marca todas las pautas de su vida. O sea que miren cómo una cuestión religiosa y mística marca todo lo demás de lo que es la vida de los olmecas. Bueno, los gobernantes, la clase de sacerdote, en la cuestión política, es la élite esta que viven en los centros ceremoniales. Acá estamos en el periodo postclásico, o sea, son los primeros, los olmecas son los primeros centros ceremoniales, no son ciudades, o sea, son lugares donde están los templos, donde se junta el pueblo para ciertas ocasiones y donde vive la élite gobernante, que son los sacerdotes. En la organización social está estratificada, o sea, está la clase dominante de los sacerdotes, después está siempre la clase intermedia, que es como el estrato de los que ayudan a administrar a los sacerdotes, los guerreros, los artistas, arquitectos, comerciantes, y después la mayor cantidad de población, que es el campesinado y los artesanos, o sea, la mano de obra que realiza las cosas. Había como distintos núcleos que vamos a ver alrededor de estos centros ceremoniales, que, o sea, tenían una población que era gobernada por un grupo de estos sacerdotes, esto que habla de las comunidades. Tanto los artesanos como los campesinos, ¿no es cierto?, veían como su función abastecer continuamente a esta clase gobernante, porque en realidad estaban cumpliendo con la función divina de abastecer a los intermediarios con los dioses, y a la vez tener un excedente para el tema del comercio, ¿no es cierto?, conjuntamente con otras materias primas de gran valor como el jade, el cristal de roca, la obsidiana, o sea, elementos de intercambio muy valiosos para la época. Bueno, en cuanto a la infraestructura, lo que hablábamos son
aparecen los primeros centros ceremoniales, la primera pirámide. Claramente podemos empezar a rastrear el origen de la pirámide, porque las primeras pirámides, como por ejemplo la Venta, simplemente en este lugar es un lugar, donde viven los Olmecas, es un lugar pantanoso, que se inunda todo. Entonces necesitan elevar todas las construcciones para que en la época de lluvia no se inunden. Entonces generan taludes en estos centros ceremoniales donde realizan sus construcciones, y después, bueno, hay una intención de elevar al templo por arriba de las otras construcciones. Entonces, naturalmente, ¿cómo se hace para generar un talud más grande? Se hace un montículo, de forma lo que uno haría cuando amontona tierra, de forma tronco piramidal, ¿no es cierto?, para levantar el templo por arriba de las otras construcciones. Esto es importantísimo entender estas cuestiones, porque algo que nació como una necesidad concreta en un lugar, que era levantar los edificios porque se inunda, pasó a ser parte de la arquitectura de Mesoamérica, a tal punto que el elemento talud, tablero, es algo que después identifica y tiene su variable en cada una de las culturas. Y el tema de la pirámide como elemento que al principio era simplemente levantar un poco más el templo con respecto a las demás construcciones, pasa a ser un elemento que después va evolucionando en el resto de la cultura. Ahora vamos a hablar de la cultura pehuenche, también realizada por la compañera de Cire Figueroa. Los pehuenches es una cultura que vive en Argentina, ¿no es cierto?, en lo que son ahora las provincias de Neuquén, parte de Río Negro. Muchas de estas culturas después fueron absorbidas por los mapuches. Es una cultura muy particular porque nunca llegan a ser sedentarios, sino que son lo que se llama una transhumancia circunscripta. ¿A qué se refiere eso? A que ellos tienen lugares estables donde están, pero que van circulando desde la cordillera hasta la llanura, según la época del año y según lo que van consiguiendo, porque ellos siguen viviendo de la caza, de la recolección y de la caza. Entonces, según lo que saben ellos de la época para recolectar ciertas cosas o para cazar ciertas presas, es que se van deslizando, pero no es el nomadismo de las culturas antiguas, sino que esto es absolutamente programado y vuelven a los mismos lugares, ¿no es cierto? En cuanto a la religión y la cultura, justamente hay como esa relación con la tierra. Ellos creen que la tierra es algo que se le han prestado para que ellos puedan vivir, entonces tienen que cuidarla, y para todo se pide permiso porque ellos tienen que volver, ¿no es cierto? La tierra tiene un conocimiento del calendario lunar, porque también tiene una agricultura incipiente que también ayuda a complementar, ¿no es cierto?, todo su alimentación y su economía. La organización política son estos grupos, ¿no es cierto?, organizados en aldeas transhumantes y que están liderados por los que se llaman los guilmen, que son hombres que se han destacado por ser buenos guerreros, por ser muy valientes, y eso los pone en ese lugar de liderazgo. Bueno, la organización económica y social es esto que habíamos hablado, o sea, están organizados como en comunidades transhumantes, o sea, son comunidades que tienen sus asentamientos para el invierno, para el verano, y van cambiando
según la estación, se van movilizando en el territorio. En esta cuestión que hablábamos, por ejemplo, de la recolección, una de las cosas más buscadas dentro de su recolección son los piñones. Los piñones son las araucarias del sur, hay un tipo de araucaria, hay araucarias también de clima subtropical. La del sur tiene una piña muy grande y cuando se le abre la cáscara tiene un montón de lo que se llaman piñones, que son como castañas muy grandes, que eso se servía no solamente para comer, sino que también a partir de eso, como todas las culturas, vamos a ver que tienen como su bebida alcohólica para utilizarla en algunas fechas importantes. A partir del piñón lo hacen fermentar y también hacen su bebida alcohólica. Tienen desarrollado, por eso es que la diferencia con los pueblos antiguos sedentarios, ellos también tenían desarrollado todo un sistema de almacenamiento subterráneo y también cazaban venado, guanaco, suri, que con las boleadoras pues, tan conocidas por nosotros por haberlas usado los gauchos, atrapaban sus presas y utilizaban también las pieles de estas presas como elemento de intercambio. Ahora vamos a ver la cultura azteca, que es un trabajo realizado por el compañero Daniel Giorgetti. La cultura azteca, la religión era muy compleja y había muchos mitos que también articulaban y guiaban el resto de su vida. Y también hay una cultura claramente postclásica, donde lo militar y lo aristocrático es lo más fuerte. Pero sin embargo, por ejemplo, el templo mayor de Tenochtitlán, que es su ciudad principal, es un templo gemelo, que significa que arriba de una pirámide hay dos templos, y en esos dos templos conviven el dios Huitzilopochtli, que es el dios tribal, o sea, el dios que los va guiando en todo su recorrido, desde que vienen a la meseta central y en las batallas y todo, pero convive con el templo gemelo del dios Tlaloc, el viejo dios Tlaloc, que ya lo encontramos en los teotihuacanos, en los toltecas, que es el dios del agua. O sea que a pesar de ser grandes guerreros y de dominar a sus otros pueblos, no pueden dejar de tener en cuenta que dependen del agua y de la agricultura para poder vivir. La organización política hay un gran señor, ¿no es cierto?, que es el Tlatoani, y después, bueno, tienen todo su gobierno, como decíamos, es aristocrático y militar, o sea, hay unos jefes administrativos pero que a la vez son la aristocracia que acompañan a ese señor cogobernando y apoyados en un poder militar, o sea que los jefes militares también tienen mucha importancia. Y después están los comerciantes, los artesanos y los campesinos. Acá falta otra cosa, que es los guerreros. Los guerreros, justamente en una sociedad aristocrática militarista, como vemos, por ejemplo, en las ciudades clásicas, el artista tiene mucha importancia, porque justamente son sociedades teocráticas que dependen del arte y de la arquitectura para transmitir el poder a través de sus templos y de sus representaciones, porque acordémonos que estas culturas no tienen escritura. En vez de acá ya el dominio no es por la fe, sino que es por lo militar. Entonces acá desplazan de ese lugar de importancia a los artistas el guerrero, porque el guerrero es el que
el que mantiene el poder de la cultura y el que va dominando a las otras culturas, ¿no es cierto? Y también tienen esclavos que generalmente son los prisioneros que toman en las batallas. La organización social es muy estratificada, acá está muy simplificado, porque tiene todas estas capas que estamos hablando, desde el Tratocani, una aristocracia que lo acompaña en el gobierno, los jefes militares, todos los que son los guerreros, toda la parte de los artistas, toda la parte de artesanos, los campesinos, los comerciantes, por arriba de los campesinos, pues también acuérdense que los aztecas tienen un amplio territorio de dominación, o sea que todo el intercambio comercial es importantísimo, y por último los esclavos, o sea que la organización social es sumamente compleja, porque además, inclusive dentro de esta aristocracia, y sobre todo dentro de lo que es la parte militar, se divide en dos castas, las castas de los jaguares y las castas de las águilas. Están los guerreros águilas y los guerreros jaguares, los guerreros del día y los guerreros de la noche, o sea que también hay linajes, ¿no es cierto? En la organización social tenemos toda esa complejidad, y además no es una complejidad dada por las actividades solamente, sino es una complejidad buscada. ¿A qué me refiero? Que dentro del Teocalli, dentro del recinto sagrado donde estaban los principales templos, también estaban las escuelas donde se los preparaba a los hijos de los nobles y se los educaba para ser los futuros nobles. O sea, ya había todo un proceso para preparar a los que ocupaban las distintas castas sociales. En cuanto a infraestructura, el centro de Tenochtitlán, acá está mal esto que dice acá, Tenochtitlán tiene, siempre se relaciona, ¿no es cierto?, como vimos con todo, con lo cósmico. Tenochtitlán tiene un recinto sagrado, de lo cual Tenochtitlán es una isla, ¿no es cierto?, porque los aztecas fueron echados de todos lados cuando llegaron y que eran simplemente unos guerreros nómades, y le dieron una isla que, según dice la leyenda, llena de serpientes y de barro, que nadie la iba a querer, se iban a morir ahí, y ellos la convirtieron en el Gran Tenochtitlán. No vamos a profundizar mucho en esto porque es el tema que sigue. En cuanto a la economía, hay una economía, está bien esto marcado, que hay dos columnas, ¿no es cierto?, de lo económico. Por un lado, el tema de la agricultura, que más que nada es para la subsistencia, para mantener esa gran ciudad, que además se sostiene en un sistema que ya venía de previamente otro asentamiento como Xochicalco, donde hasta el día de hoy seguimos encontrando estos sistemas, y que los aztecas lo desarrollan mucho más, que es el sistema de chinampas. Acá está mal escrito. Las chinampas eran islas artificiales, ¿no es cierto?, que se hacían en una especie de balsa. El lago no era muy profundo, el lago Texcoco, donde se asentan los aztecas, y plantaban cipreses con otras plantas que tenían grandes raíces que buscaban el fondo del lago. Entonces después llegaban al fondo del lago, y después la tierra se empezaba a quedar atrapada entre medio de esa raíz, hasta que llegó un momento que terminaba unificándose la balsa con el fondo del lago y terminaba siendo tierra firme. Entonces así fueron ampliando lo que era la pequeña isla inicial donde se asentó Tenochtitlán. Y entonces quedan esos lugares atravesados por canales, y donde la agricultura es fantástica, porque
es casi como hidropónica la agricultura, está en el agua cosechándose. Y aparte está el tema del comercio, no solamente con lo que se produce, sino con lo que se trae de todos los lugares que ellos dominan, a tal punto que el mercado, como ya le dije anteriormente, fue una de las cosas que más impresionó a los españoles cuando llegaron a Tenochtitlán. El mercado de Tlatelolco dice que juntaba gente de todos los rincones, ¿no es cierto?, del dominio azteca, que traían sus productos, o sea que había una variedad interminable de productos que se intercambiaban en ese lugar. Ahora vamos a ver una cultura yamana hecha por el compañero Iván Kowalewski, espero que lo haya pronunciado correctamente. Los yamanas ocupan el sur de Tierra del Fuego, o sea, casi toda la parte principal de Tierra del Fuego la ocupaban los Selknam y el sur lo ocupan los yamanas, o sea, es una de las principales culturas canoeras, o sea que recorren todos los canales que hay en el estrecho de Beagle y en el sur de la Tierra del Fuego, pescando y recogiendo marisco y otros frutos relacionados con el mar. Tienen un dios principal, no un único dios, y después tienen como dioses que representan a todos los fenómenos y las representaciones de la naturaleza. Su estructura social y política está dirigida por los chamanes, y después la organización social está armada alrededor de los clanes familiares, que están en general liderados por consejos de ancianos. Y hay una cierta igualdad entre el hombre y la mujer, ya que el hombre es como que tiene importancia dentro del grupo social porque representa al guerrero, al que defiende, pero la mujer es la que casi dirige todas las actividades económicas y de subsistencia de la cultura, entonces los ponen en un plano de igualdad, ¿no es cierto? Como decía, con la canoa recorren todos los canales, pescando, cazando, recogiendo, cazando los animales como el lobo marino, o sea, todo ese tipo de mamíferos marítimos. Y bueno, no más que eso, esa es la cultura yamana. Ahora vamos a ver la cultura Hopewell, hecha por el compañero Nicolás Paredes. La cultura Hopewell es una cultura norteamericana que se ubicaba en lo que era originariamente cerca de las 4 fronteras, pero que tiene una gran expansión y empieza a limitar lo que es la zona montañosa hacia el oeste y lo que es hacia el este, toda la zona donde se desarrolla la cultura Mississippi. En cuanto a religión, había chamanes que eran los que manejaban y articulaban la religión entre los dioses y el pueblo, y lo que se destaca son sus rituales religiosos, a tal punto que hasta el día de hoy llaman mucho la atención los montículos que parecen que son de origen funerarios, como por ejemplo la serpiente, que tiene varios kilómetros de largo, que se ven únicamente desde arriba. La organización política acá habla de carácter igualitario. Yo no estaría de acuerdo, porque justamente si existen tumbas que son tan importantes, quiere decir que había gente que era mucho más importante
que otra gente. Lo que pasa es que acá todavía no se materializaba en figuras políticas, sino que eran señores, ¿no es cierto?, que eran los que gobernaban junto con consejos de ancianos y con el apoyo de los chamanes a los distintos clanes familiares que se ubicaban en las zonas boscosas, cerca de los ríos, para poder realizar la agricultura, que era su actividad principal. Tenían complejos de vivienda que estaban relacionados con los lugares de explotación agrícola, pero aparte tenían centros ceremoniales que recién ahora están empezando a excavar, que parece ser que tienen gran influencia de Mesoamérica, porque eran túmulos de tierra donde arriba se cree que tenía templos. Hasta ahora se han empezado a encontrar esos túmulos y recién ahora se están excavando, pero parece ser que existían como estos centros ceremoniales, tal cual como habíamos visto en Mesoamérica. Bueno, su principal actividad económica era la agricultura, ¿no es cierto?, el girasol, la calabaza, el maíz, la cebada y el tema del intercambio comercial. Ahora vamos a ver la cultura Coclé, hecha por el compañero Santiago Reynoso, la cultura que se ubica aproximadamente en lo que es ahora Panamá y otras áreas cercanas. Es una cultura que no tiene un gran desarrollo, o sea, tiene un sistema de cacicazgo, con C, caciques con C, no con S, que gobiernan clanes generalmente familiares y que varios de esos clanes son como gobernados por figuras principales o caciques principales, ¿no es cierto? O sea, tienen una producción artesanal de gran calidad, pues son muy conocidos por su cerámica y por su trabajo en orfebrería, y la agricultura es su actividad principal, y justamente a través de su producción artesanal y de la agricultura, ¿no es cierto?, realiza el comercio con las otras culturas cercanas. En cuanto a la religión, también está muy relacionado con lo social, porque se ve, tenemos por un lado el tema de que existe como un dios principal, que tiene una figura antropomorfa relacionada con el cocodrilo, que aparece en muchas vasijas representadas. Pero acá lo que hay que destacar es los enterramientos, donde tienen un ajuar funerario y todo un lujo, lo que quiere decir que hay una marcada diferencia social entre esta élite gobernante y el común de la gente. Bueno, ahora vamos a ver la cultura de Héctor Calchaquí, que está hecho por el compañero Federico Sánchez. La relación política y social es muy similar a lo que vemos en los Coclé y lo que vemos en casi todas las culturas, ¿no es cierto?, con ese grado de desarrollo que es entre el primer sedentarismo y no llegan a ser culturas muy complejas, que todo gira alrededor de a lo que acá llaman macrofamilias, que en realidad son clanes familiares gobernados por un cacique que es representante de esa familia, y que varios de esos clanes están gobernados por un cacique principal, ¿no es cierto? En lo económico,
hay un reparto de tierras, y ellos ya reciben los conocimientos que vienen de los Andes, de todo lo que es la, la agricultura en terrazas de cultivo, todo lo desarrollado por las culturas andinas, lo que hace que tengan un gran dominio de los sistemas de riego y de toda la lógica del cultivo en terrazas, que hace que tenga un cultivo intensivo de gran rendimiento, o sea que en poco espacio tiene una gran producción. Los religiosos son politeístas y generalmente los dioses están relacionados a los fenómenos naturales como el sol, el trueno, el relámpago, y bueno, la figura de la Pachamama, que hasta el día de hoy es importantísima en la cultura del noroeste argentino. Lo que hacían de intermediarios entre los dioses y el pueblo eran los chamanes, como hemos visto en casi todas las culturas, y se realizaban ceremonias que tenían que ver generalmente con los rituales de todo el ciclo de la agricultura, ¿no es cierto? La época del cambio de estaciones, la época de siembra, la época de cosecha, etcétera, etcétera. Muchas veces, inclusive se llegaban a hacer sacrificios para acompañar esas ceremonias. Lo importante también en cuanto a lo que relaciona lo social y lo económico, ¿no es cierto? Que hay una gran organización colectiva, tanto para lo que es la construcción, que llegan a ser importantes construcciones en piedra, como lo que es todo el trabajo de la piedra, de la tierra, y para ese trabajo de la tierra, justamente toda la construcción de los sistemas de riego, de las terrazas, etcétera, etcétera. Es un poco lo heredado de los aylú que vienen de la zona andina. Bueno, ahora vamos a ver la cultura comechingona, también hecha por el compañero Federico Sánchez. La cultura, acá dice Enia en la región norte y Camiar en la región sur, en realidad es la cultura comechingón. Esta era la lengua que hablaban, porque había distintos grupos que hablaban dos lenguas, la Enia y la Camiare, que ya se ha perdido totalmente, ya no si bien ahora se ha recuperado mucho de la cultura comechingón, hay 16 comunidades reconocidas en la provincia de Córdoba, pero se ha perdido absolutamente la lengua. La forma de organización política y social era muy similar a lo que hablábamos antes de los Yaita Calchaquíes. O sea, son clanes familiares, cada uno tiene su autoridad representando ese clan, y el grupo de esos clanes tienen como un cacique principal que lo gobierna, que muchos de esos nombres de esos caciques son los nombres de muchas de las localidades, como Saldán, eran los nombres de estos caciques principales, ¿no es cierto?, que gobernaban a varios de estos clanes familiares. En lo político y social también está muy relacionado a lo económico, porque ellos tenían una concepción de generar un asentamiento donde vivían esos clanes, pero que ese asentamiento tenía que asegurar la autosuficiencia, la autonomía. Cuando eso se perdía, se fundaba un nuevo asentamiento, por ahí muy cerca que el otro, pero pasaba a ser independiente. Y así eran
un racimo de pequeños asentamientos que según la zona era a la vez gobernado por una figura principal, un cacique principal. Esta cultura también tiene toda una transhumancia, como habíamos visto, no me acuerdo, en una cultura anterior, donde si bien ellos tienen su asentamiento, pero tienen asentamiento para el verano, asentamiento para el invierno. O sea, cuando el invierno está muy crudo en la montaña, ellos bajan a la llanura a cazar y tienen un asentamiento provisorio, porque su lugar real de asentamiento es la sierra, pero ellos también se desplazan cuando la estación está muy fuerte hacia la llanura y tienen asentamientos provisorios, entre comillas, porque todos los años los vuelven a poner en condiciones de utilizar para vivir de todo lo que le da la llanura, ¿no es cierto? Y así van moviéndose y complementan su economía entre lo que es la agricultura, la caza y la recolección. En la agricultura reciben algunas influencias de las culturas andinas, entonces en muchos lugares desarrollan sistemas de riego, o sea, ya sistemas más complejos de agricultura. En lo que es, en cuanto a lo religioso, son politeístas, también tienen a sus chamanes, que son los intermediarios entre los dioses y el pueblo, y generalmente todos los dioses están relacionados con elementos naturales y de la tierra, y con fenómenos naturales, y tienen toda una serie de ceremonias relacionadas a los ciclos y a la cosmovisión. También tienen lugares sagrados, porque por ejemplo, un montón de tiempo a nosotros nos mostraban como el Cerro Colorado como el lugar donde vivían los comechingones, y en realidad no es el lugar donde vivían los comechingones. Era así como en Mesoamérica tenían los centros ceremoniales, bueno, acá los comechingones tenían dos lugares sagrados, uno que es el Cerro Colorado y otro que es el Cerro Intihuasi, que está en San Luis, y entre ellos hay todo un corredor donde hay un montón de lugares sagrados que unen a su vez estos dos centros, y que bueno, ahí vivía alguna gente, pero que era justamente relacionado a los chamanes y a los que intermediaban la religión, y la gente acudía para algunas ceremonias y por algunos momentos especiales a estos lugares, pero la gente normalmente vivía en asentamientos de estas aldeas de clanes familiares.